Fíjese a su lado, hermano, hay alguien que no tiene Biblia para que todos podamos leer la palabra del Señor. Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a ver el capítulo 3. Amén. Vamos a leer, hermano, el verso 1 al verso 9. Dice la Escritura: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y veréis, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque podemos leerla, podemos, Señor, abrirla delante de nosotros y estudiarla para escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy a través de ella. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Padre, danos corazones entendidos. Danos, Señor, oídos abiertos para poder oír tu voz a través de tu palabra, hablando lo más profundo de nuestros corazones. Señor, usa tu palabra en esta noche para fortalecer la fe de tu pueblo. Señor, para aumentar nuestro amor por ti y para traer salvación a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy vamos a estar mirando con ustedes. Seguimos con la serie El Gran Panorama Divino, y hoy vamos a estar hablando específicamente del reino perdido. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan qué fue lo que hablamos, hermanos? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? ¿Cuál fue el tema que tratamos el miércoles pasado? El miércoles pasado, hermano, tocamos el tema de ¿qué? El patrón del reino. ¿Sí se recuerdan eso, hermano? El miércoles pasado. Perdón, el miércoles antepasado. El miércoles pasado fue la Semana Santa. El miércoles antepasado, hermano, estuvimos hablando acerca de el patrón del reino. Cómo Dios, hermano, diseñó que la relación del hombre con él. Vimos cómo Dios, hermano, manifestó su gloria ¿en qué? En la creación. Y cómo, hermano, Dios diseñó la familia, cómo Dios diseñó, hermano, la relación, hermano, que nosotros deberíamos tener con Él. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan, hermano, que desde que empezamos esta serie, vimos una definición del reino de Dios. ¿Se acuerdan de esa definición? Decíamos que el reino de Dios era el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso lo vemos, hermano, lo vimos claramente en la clase que tratamos acerca del patrón del reino. Y hoy, hermano, vamos a estar en Génesis 3 y vamos a estar hablando del reino perdido. Ahora bien, hermano, quiero que tengas presente algo. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la Escritura. Y ahí lo tengo en pantalla. Génesis 2, del 16 al 17, hermano. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuántos han leído este pasaje anteriormente? ¿Verdad? Todos lo hemos leído, hermano, y lo hemos recitado, lo recitamos de memoria, y sabemos, hermano, como usted ve ahí, que eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Y vemos, hermano, que este versículo es importante, porque en medio de toda la creación, cuando Dios creó todas las cosas y creó al hombre, que veíamos también el miércoles antepasado, que el hombre, el ser humano, es ¿qué cosa? La corona de la creación de Dios. Ese es, hermano, el punto más alto de la creación. Cuando ya todo estaba hecho, Dios, hermano, creó al hombre. Y dice la Biblia, hermano, que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué cosa? Ayuda idónea. Y vemos que ahí Dios establece la familia. Y cuando Dios crea al hombre, hermano, dice la Biblia que Dios lo bendijo. Amén, hermano. Y vemos, hermano, también que no solamente Dios bendice al hombre, sino que también Dios le da un mandamiento al hombre. Y ese es el mandamiento que encontramos en el relato de la creación. Ahora, yo quiero que tú mires ese pasaje nuevamente, porque lo vamos a estar hablando un poquito más en detalle de él más tarde. Pero dice, fíjate lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué pasaría? Morirás. O sea, Dios le dijo: de todo árbol puedes comer, solamente hay un árbol del cual no puedes comer. Y cuando nosotros leemos, hermano, este capítulo o estos versículos, lo primero que viene a la mente de muchos de nosotros: bueno, ¿por qué en primer lugar Dios puso ese árbol en el huerto? ¿Verdad? Y creemos, hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, que hay dos observaciones, hermano. Creemos que hay dos razones por las cuales, hermano, Dios, hermano, puso ese árbol. Y quiero hacer estas dos observaciones. La primera, hermano, es que el árbol era un recordatorio al hombre de que el camino de la obediencia es el camino de la bendición. No puede haber verdadera bendición, hermano, si no hay ¿qué cosa? Obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Y cuando nosotros, cada vez que yo hablo de esto, hermano, siempre también me gusta aclarar algo. Cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios, hermano, no necesariamente estamos hablando de que todo nos va a ir bien de este lado de la eternidad. ¿Sí o no, hermano? Cuando hablamos de la bendición de Dios, no estamos hablando, hermano, de que si somos obedientes a Dios, a su palabra, todo nos va a ir viento en popa a toda vela. Eso no es la bendición de Dios, ¿verdad? No necesariamente es eso la bendición de Dios. Ser bendecido por Dios, hermano, acorde a lo que dice Pablo, hermano, escribiendo a los Efesios. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La verdadera bendición, hermano, la bendición más grande que Dios puede darle a un hombre, ¿cuál es? Es traerlo a la salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Pero una de las cosas que Dios, hermano, quería enseñar al hombre, que era necesario, hermano, obedecer. No puede haber bendición si no hay obediencia. Y lo otro, hermano, era un recordatorio al hombre, no solamente a Adán y Eva, sino a nosotros también, de que Dios es Dios. Dios es Dios. Y porque Dios es Dios y es el creador de todas las cosas, hermano, Él tiene el derecho, Él tiene, por decir de alguna manera así, el derecho y la autoridad de establecer las leyes que van a regir, ¿qué cosa? Su creación. Yo escuchaba a un pastor en una ocasión decir: hay muchas personas que vemos que hay muchas personas que quieren hacer lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y quieren disponer con su vida y con las cosas alrededor de ellos como ellos quieren. Y él decía: yo siempre le digo a este tipo de personas: tú quieres hacer lo que tú quieras, hazte tu propio universo, hazte tu propio mundo, porque este mundo tiene un Dios
creador y no somos nosotros. Y porque Él es el creador, hermano, Él tiene el derecho y la autoridad de establecer las reglas, las leyes que van a regir su creación. Ahora, eso lo vemos, hermano, en el capítulo 1 y 2. Y otra cosa muy importante, cuando nosotros decimos que era un recordatorio de que Dios es Dios, hermano, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ciertamente, el camino de la obediencia es el camino de ¿qué? De la bendición. Pero la motivación de nosotros obedecer a Dios como cristianos no es ¿qué cosa? Su bendición. Nosotros debemos obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él demanda obediencia. Porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Eso lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hermano. Narra el evento más triste en la creación, en el cual, hermano, cuando leemos el capítulo 3, vemos que en el capítulo 3 hay 4 personajes. Vemos a Dios, a Adán, Eva y la serpiente, ¿verdad? Y como todos ustedes saben, Génesis capítulo 3 narra, hermano, el momento en que Adán y Eva voluntariamente decidieron, ¿qué cosa? Desobedecer a Dios. Ahora, yo quiero que pensemos por un momento, hermano, en la serpiente, en la estrategia de la serpiente. Cómo nosotros interpretamos, hermano, cómo nosotros procesamos lo que Génesis 3 nos está diciendo. Fíjate, hermano, lo que hizo la serpiente. En Génesis 3, del 4 al 5, dice de esta manera: porque Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es lo primero que la serpiente le dice a Adán y a Eva. Sabemos que la serpiente, hermano, es, hermano, la simiente de ¿quién? Él representaba a ¿quién, hermano? Al diablo. O sea, el diablo obró, hermano, habló a través de la serpiente. Y quiero enfatizar esto, hermano, porque nosotros tenemos que interpretar Génesis capítulo 3 como literalmente, ¿verdad? Y muchos piensan que porque Génesis capítulo 3 habla de la serpiente, piensan que es un personaje ficticio, pero nosotros creemos, hermano, que la serpiente de la cual habla Génesis capítulo 3, ¿qué cosa era? Era una serpiente que el diablo habló a Adán y a Eva a través de ella. Porque más adelante la Biblia, en otros pasajes de la Escritura, identifica al diablo como la serpiente antigua. Ahora bien, mira lo que hace el diablo, hermano. Dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso lo vemos en el capítulo 3, verso 1, la parte B. Y después le dice, hermano, y la serpiente, en el verso 4 al 5 dice: y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, básicamente, hermano, en esos 3 versículos, Génesis 3.1 y Génesis 3 del 4 al 5, nosotros tenemos, hermano, lo que es la tentación, cómo el diablo tentó a Adán y a Eva. Y quiero que veamos juntos en esta noche la estrategia que el diablo usó. Y te vas a dar cuenta, hermano, que no es que la estrategia que el diablo usó en aquel tiempo, en aquel momento, es la misma que él sigue usando hoy. Ahora, ¿qué fue lo primero que el diablo le dijo a Adán y Eva? Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Hermano, ¿cuál es la estrategia que la serpiente usó ahí? Lo primero que hizo fue poner en tela de juicio, ¿qué cosa? La bondad de Dios. Oye, así que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Qué clase de Dios es ese que crea árboles, que crea frutas y no te deja comer de ellas? Lo primero que la serpiente hace, hermano, es poner en tela de juicio, desacreditar, hermano, la bondad de Dios. Amados hermanos, y yo te pregunto, ¿no es eso lo que muchas veces nosotros también pensamos? Y eso nosotros lo pensamos, hermano, cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, aún siendo cristianos, conociendo la Biblia, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí o no, hermano? Pero ahí en esa parte, en ese versículo, la serpiente, o sea, usó una mentira tras mentira. Porque ahí mismo dice
tratar de confundir, pero poniendo en duda, hermano, la bondad de Dios. Y es lo mismo, hermano, que nos pasa a nosotros hoy. Muchas veces nosotros pensamos igual. O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo de la manera que estoy sufriendo? Y vemos, hermano, que esa es la primera estrategia. Poner en tela de juicio, hermano, la bondad de Dios. Y lo otro, hermano, que la serpiente hace es distorsionar la palabra de Dios. ¿Sabe? Al distorsionar, hermano, la palabra de Dios, él, hermano, está tratando de desacreditar completamente a Dios. Cuando él distorsiona la palabra de Dios, él distorsiona la palabra de Dios precisamente cuando le dijo, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios en ningún momento le dijo eso. Lo que Dios le había dicho es, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta expresión es muy importante en hebreo, porque cuando es la expresión, hermano, en el original, en el lenguaje original, ciertamente morirás, lo que significa, al traducir literalmente, en hebreo lo que dice es, muriendo, el día que de él comieres, muriendo morirás. O sea, Dios lo dejó bien claro ahí. Y vemos también que el diablo, hermano, tergiversa, distorsiona la palabra de Dios cuando le dice, hermano, cuando él le dice a Adán y Eva, no moriréis. No moriréis. Ahora, la tercera estrategia que el diablo usa, hermano, es no solamente poner en tela de juicio la bondad de Dios, no solamente distorsionar la palabra de Dios, sino también, hermano, convencer al hombre de que él puede vivir sin Dios. Y esto lo vemos cuando él le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, seré ¿qué cosa? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, hermanos, quiero que analicemos esto con un poquito con más detenimiento, para que podamos entender la profundidad, hermanos, de estas palabras. Cuando nosotros, hermanos, leemos la Escritura, nos damos cuenta, hermanos, que el hombre, el ser humano, fue creado ¿para qué? ¿Para qué nosotros fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados, hermanos, para glorificar a Dios. ¿Y para qué más? Y para disfrutar a Dios para siempre. O sea, nosotros no fuimos creados para vivir, hermano, independientemente de Dios. Nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios y disfrutar a Dios para siempre. Ahora, lo que el diablo, hermano, quiere hacer, hizo, es convencer a Adán y Eva, hermano, de vivir, hermano, de que ellos no necesitan a Dios. Tú puedes vivir sin Dios, tú puedes vivir independientemente de Dios. ¿Por qué? Porque tú no necesitas a Dios, porque tú eres como Dios. Eso significa, tú eres suficiente en ti mismo. La palabra, cuando el diablo le dice, seréis como Dios, lo que está diciendo, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser suficientes en ustedes mismos. ¿Para qué ustedes necesitan a Dios si ustedes mismos pueden ser, qué cosa? Dios. Amados hermanos, la estrategia del diablo no ha cambiado desde entonces. Porque eso lo vemos hoy constantemente. Ahora te voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Cómo esto se ve, hermano, en el tiempo de hoy? Esta misma estrategia. Voy a poner un ejemplo de las personas, cómo esto se manifiesta en personas que no conocen a Cristo y cómo se manifiesta también en personas que son cristianos. El hecho, hermano, todavía hoy nosotros los seres humanos seguimos escuchando el susurro del diablo en nuestra mente. Tú no necesitas a Dios. Tú eres suficiente en ti mismo. Y esto lo vemos, hermano, por ejemplo, en el pensamiento positivo. El pensamiento positivo tiene que ser positivo. Todo lo que tú te logres, todo lo que tú te propongas,
tú lo vas a ¿qué? A lograr. Solo depende de que tú quieras lograrlo. Si tú quieres lograrlo, tú puedes hacerlo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿es malo ponernos metas en nuestras vidas? No es malo, pero nosotros siempre debemos recordar que al ponernos cualquier meta que nos vayamos a poner, que nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Porque no hay nada, hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer que cambie el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Dios es soberano. El único que puede decir sea y es, ¿quién es? Dios. Porque Él es Dios, nosotros somos criaturas. No importa, hermano, cuán positivo nosotros nos mostremos con relación, hermano, a una circunstancia determinada en nuestra vida. No va a pasar nada que Dios no ordene que pase. ¿Verdad? No, hermano, nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos. Porque nosotros no somos dioses. Nosotros no somos dioses. Y ahora, esto lo vemos mucho en personas que no son cristianas. En personas cristianas, hermano, ¿cómo se pone manifiesto esto? Hermano, en la ausencia de oración. Como le hemos dicho muchas veces, ¿por qué nosotros no oramos, hermano? Porque creemos que somos suficientes. Porque no necesito a Dios. Y por eso, hermano, salimos de nuestra casa y no oramos. Porque no necesitamos a Dios. Porque todavía seguimos escuchando en nuestra mente, nosotros somos ¿qué cosa? Como dioses. Amados hermanos, y esto ha traído, hermano, a consecuencia. Ahora, quiero que vean también algo más que le dice, hermano. Dice que ellos serán como dioses, ¿cómo? Sabiendo el bien y el mal. Yo te pregunto algo esta noche, hermano. ¿Hay algo de malo en saber lo que es bueno y lo que es malo? No hay nada de malo en eso. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en lo siguiente, hermano. Que cuando Él le dice a Adán y a Eva, sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, seréis como Dios. ¿Y en qué sentido, hermano? Esta expresión, sabiendo el bien y el mal, nos ayuda a entender lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva cuando le dijo, seréis como Dios. Porque cuando Él le dice, hermano, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, lo que Él estaba diciendo, hermano, es, tú serás como Dios, porque tú puedes decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Tú decides lo que es bueno para ti, tú decides lo que es malo para ti. Tú decides tú puedes decidir lo que es mejor para tu vida en este momento determinado, o puedes decidir lo que no es mejor, lo que es práctico y lo que no es práctico. ¿Por qué? Porque tú eres como Dios. ¿Sí lo puedes ver, hermano? O sea, eso es lo que la expresión sabiendo como Dios, sabiendo el bien y el mal significa. Lo otro, hermano, que de esa frase que se desprende es que el pecado de Adán y Eva, o sea, el pecado no fue solamente quebrantar la ley de Dios, sino intentar hacer la ley. Intentar hacer la ley. Hermano, no somos nosotros los que decidimos lo que es bueno y lo que es malo. El que decide lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor y lo que no es mejor para nuestra vida, ¿quién es? Dios. Y Él ha revelado lo que es bueno y lo que es mejor, ¿a dónde? En su palabra. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es lo que el diablo lo que estaba diciendo es, ustedes pueden hacer la ley. Ustedes deciden lo que es bueno y lo que ustedes deciden lo que es malo. Y una versión de esto, hermano, es el relativismo. ¿Verdad? Usted nunca ha escuchado personas decir, lo que es bueno para ti, no es bueno para mí. No tiene que ser bueno para mí. Lo que es verdad para ti, no tiene por qué ser verdad para mí. Hermano, la verdad es verdad. Para ti y para mí.
quieran o no lo queramos. ¿Verdad? De ahí se desprende el relativismo, hermano, moral. Si te das cuenta, hermano, que la estrategia del diablo no ha cambiado, hermano, desde ahora, desde aquel tiempo hasta ahora. Es por eso que nosotros queremos, hermano, creemos que podemos vivir, que podemos ser independientes a Dios, determinar lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, porque todavía, hermano, nosotros le prestamos oído al diablo cuando nos dice, tú puedes ser como Dios. ¿Y qué ha traído como consecuencia eso? Bueno, lo primero que ha traído como consecuencia eso, hermano, es la relación del hombre con Dios se dañó. ¿Se acuerda cuando vimos, hermano, el patrón del reino? Veíamos que Dios creó al hombre, hermano, con la capacidad de poder relacionarse. El ser humano es un ser, ¿cómo? Relacional. Nosotros necesitamos, de hecho, hermano, nosotros necesitamos relacionarnos con otros seres humanos para hacer ¿qué cosa? Humanos. Dígame, hermano. Es que lo que nos puso de atrás, o sea, ahí decía, nosotros decidimos, ¿verdad? Que es lo bueno y que es lo malo, eso no es verdad, pero sí sabemos, ¿no? O sea, sí sabemos veces lo que es bueno y lo que es malo al hacer, ¿no? A lo que me refiero es, por ejemplo, cuando nosotros creer, o sea, obviamente nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos ese conocimiento. Y lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay veces, hermana, que nosotros, muchas veces el hombre, hermano, decide vivir acorde a sus propios criterios y a sus propias opiniones y abandonar completamente lo que Dios ha estipulado en su palabra. Lo bueno es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Por eso que el apóstol Pablo decía, creo que fue el apóstol Pablo que dijo, ay del que a lo malo le dice ¿qué cosa? Bueno, y a lo bueno le dice malo. Isaías, gracias, hermano. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, lo que la Biblia dice con relación a un tema determinado. Pero nosotros decidimos hacer lo contrario. Y cuando decidimos hacer lo contrario, nosotros estamos diciendo ¿qué cosa? Mi manera es mejor que la de Dios. A eso es lo que me estoy refiriendo, hermano. Ahora, eso ha traído como consecuencia, hermano, que la relación del hombre con Dios se dañó. ¿Se acuerda, hermano, que le había dicho? Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse con Dios. ¿Con quién más? Con otro ser humano, en este caso con la mujer, y en tercer lugar, ¿con quién? Con la creación. Y eso lo vimos hace 2 miércoles atrás. Ahora, el primer daño, hermano, se dañó la relación del hombre con Dios. Y se acuerda que le dije, hermano, que esta es la relación más importante de los seres humanos. Porque la relación de nosotros con Dios, hermano, va a determinar, va a influenciar nuestra relación con otros seres humanos y va a determinar ¿qué cosa? Mi relación aún con la creación. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, quiero que mires conmigo Génesis, un hermano que busque Génesis capítulo 3, verso 8 y verso 12. Y otro hermano va a buscar, por favor, Salmo capítulo 2, verso 1 al verso 13. Amén. ¿Quién lee Génesis 3, 8 y 12? Hermano. Dice, y oyeron la voz de Jehová diciendo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces dice, y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Gracias, hermano. Fíjate, Dios, hermano, llama al hombre a contar en el versículo, en el capítulo, los versículos que leíamos al principio, dice que cuando Adán y Eva, después que comieron, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Ahora, piensa por un momento. Adán y Eva fueron creados para disfrutar a Dios, para tener comunión con Dios. Y ahora, después que pecan, hermano, que se rebelan contra Dios,
cuando oyen la voz de Dios, lo que hacen es ¿qué cosa? Alejarse de Dios, esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y el miedo vemos que es, hermano, ¿qué cosa? Una de las primeras consecuencias de ¿qué? De una naturaleza caída, del pecado en el hombre. Ahora, compara ese versículo, hermano, con el Salmo capítulo 2. Antes de leer Salmo 2. Cuando Dios lo llama a contar, que es el versículo 12, que le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Responsabilizar a Dios, hermanos. La mujer que tú me diste, ella fue la que me dio. Lo que él estaba diciendo en otras palabras, si tú no me hubieras dado una mujer, a esa mujer, aquí no hubiera pasado nada. O sea, ¿el culpable quién es? Eres tú, porque tú me diste la mujer. Tú ves como, usted ve, hermano, cómo hay se forma esa tensión, hermano, entre Dios y el hombre. Y esa tensión, hermano, no se ha acabado todavía. Porque aún nosotros, hermano, cada vez que nos pasa algo malo, responsabilizamos ¿a quién? A Dios. Y lo más lindo de esto es, hermano, que nosotros queremos vivir la vida. Queremos vivir nuestra vida como si Dios no existiera. Pero cuando cosechamos, hermano, la consecuencia de nuestra rebelión, le echamos la culpa a Dios. ¿Es así o no es así, hermano? No ha cambiado la estrategia del diablo, no ha cambiado, y las consecuencias, hermano, del pecado son las mismas. Ahora, el hermano que lea, por favor, el Salmo capítulo 2, versos 1 al 3. Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes claman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Fíjate, hermano, estas palabras en el Salmo capítulo dice, ¿por qué? La Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan qué cosa? Cosas vanas. ¿Y cuáles son las cosas vanas que piensan los pueblos? ¿Qué dice el texto, hermano? ¿Qué dicen las naciones y los reyes de las naciones? Rompamos, ¿qué cosa? ¿Sus qué? Sus cadenas. Hermano, dice, rompamos sus cadenas. Lo que está diciendo es, liberémonos ¿de quién? De Dios. ¿Sabe cómo eso se pone de manifiesto hoy, hermano? El hombre hoy no quiere saber de Dios. Y al no querer saber de Dios, no quiere saber qué cosa. Lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Por qué? Porque al rebelarnos con nosotros en contra de la palabra de Dios y al rechazar la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es esto mismo. Rompamos las cadenas de Dios. Y detrás de esa expresión, hermano, ¿qué es lo que se esconde? Está implícito, hermano, que el hombre piensa que Dios, ¿qué cosa? Dios es el opresor que no me deja ser feliz. ¿Sí lo puede ver, hermano? Dios es el opresor que no me deja ser feliz. Yo no te necesito. Rompamos sus cuerdas sobre nosotros. Sí, hermano, ve cómo la relación entre Dios y el hombre se rompió. Ahora también, hermano, se dañó la relación del hombre con la mujer. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios, yo lo voy a leer, hermano, de esta manera. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vamos, hermano, ahí vemos, hermano, que parte de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, hermano, fue que la relación, hermano, armoniosa que había entre el hombre y la mujer, ¿qué pasó con ellos? Se rompió. ¿Qué significa, hermano? A partir de ese momento, hermano, la mujer, lo que está diciendo el texto, y esto lo hemos visto en otras ocasiones, la mujer iba a querer, ¿qué cosa? Dominar al hombre.
ocupar el lugar del hombre, usurpar el lugar del hombre. Hermano, ¿y el hombre qué iba a hacer? Iba a ejercer dominio sobre ella. Amados hermanos, y eso habla de la lucha, la tensión que hay en todos los matrimonios, sean cristianos o no cristianos. La mujer tiende a ¿qué? A dominar el hombre, y el hombre reacciona a esa tendencia de la mujer ¿cómo? Ejerciendo dominio sobre ella. Y esto lo vemos, hermanos, en dos extremos. Esto nos ha llevado a la sociedad a vivir en dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? El feminismo y el machismo. Que son consecuencias ¿de qué? Del pecado. Y la mujer dice, yo soy igual que el hombre. ¿Se lo ha escuchado, sí o no, hermano? Yo soy igual que el hombre. Yo puedo hacer lo que el hombre hace. Y la mujer trata, hermano, de imponer, dominar al hombre, y el hombre trata de dominar a la mujer. Y hay una tensión. Y eso ha traído, hermano, no solamente feminismo y machismo, sino que ha traído, ¿qué cosa también? Hermano, ha traído relaciones disfuncionales en los matrimonios. Mujeres que le tienen miedo a sus maridos, y maridos que ejercen dominio sobre sus mujeres, ¿cómo? Abusando a sus mujeres. ¿Por qué? Porque eso es consecuencia ¿de qué? De que nuestra relación con Dios está como rota. No, escúchame bien porque esto es muy importante, no vamos a tener paz los unos con los otros hasta que nosotros mismos no estemos en paz con Dios a través de Jesucristo. So, la solución a los conflictos que nosotros tenemos relacionales es el Evangelio. Venir a Jesucristo, ¿verdad? En el cual puede darnos paz con Dios. O sea, la tercera relación, hermano, que se rompió, y no vamos a leer el texto para poder adelantar, es la relación del hombre con la creación se dañó. Y eso lo va, apúntalo, hermano, para que lo lea en su casa. Génesis 3, 17 al 19. Hermano, usted puede comprar un terreno. Y si usted no lo ara, no lo siembra, no le echa fertilizante, ¿qué va a pasar con ese terreno? Van a salir rosas y mangos. Solo así. ¿Qué va a pasar? Van a salir hierbas malas, van a salir espinas, van a salir... ¿Por qué? Porque la relación que hay entre el hombre y la creación se dañó. ¿Por qué? Porque la relación más importante, que es la del hombre con Dios, se dañó también. Ahora bien, hermano, vamos a ver cómo el pecado y la muerte se difundió, hermano. Vamos a ver la difusión del pecado y la muerte. Cómo el pecado y la muerte afectaron, hermano, a todos los hombres después de Adán y Eva. Quiero que mires conmigo, hermano, Caín y Abel. Génesis 4, verso 10, verso 11, verso 23 y verso 24. Vamos a leerlo rapidito. Yo te lo voy a leer. Génesis 4, verso 10 al 11 dice: y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, Dios está hablando con Caín aquí. Todos sabemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Caín, el hermano que mató a su hermano, Caín, el hombre que mató a su hermano, que era Abel. Y Dios lo llama y le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice el verso 11, ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y el verso 23 y 24 dice de esta manera: y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Quiero que veas, hermano, cómo el pecado y la muerte se difundió entre los hombres. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no podían comer del árbol del bien y del mal, porque el día de que él comiere morirán.
hermano, ellos desobedecieron y aunque no, hermano, murieron en ese mismo momento, físicamente, espiritualmente murieron. Y eso lo vemos, hermano, en la separación que hubo entre el hombre y Dios. A partir de ese momento, hermano, no solamente la muerte, sino que el pecado se difundió entre todos los seres humanos. Y ahí vemos, hermano, la Biblia nos dice cuántos años, hermano, pasaron desde que Adán y Eva pecaron hasta que tuvieron a Caín y a Abel. Pero, hermano, pocos años más tarde, ellos son testigos de cómo su propio hijo mata a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque dice la Biblia que el corazón de Caín era como malo. Él era del maligno, dice la Biblia. Adán y Eva fueron testigos, hermano, presenciales del efecto del pecado. Ahora, Lemec, hermano, era familia, era descendiente de Caín. Y fíjate lo que dice Lemec, hermano, en el verso 24. Dice de esta manera. Y Lemec dijo a sus mujeres. Fíjate, hermano, Lemec fue el primer polígamo. Fue el primer hombre en tener, ¿qué cosa? 2 mujeres. ¿Sí te das cuenta cómo el pecado, hermano, el carácter progresivo del pecado? Pero fíjate, mira con detenimiento las palabras de Lemec. Dice, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Fíjate, hermano, Lamec es descendiente de Caín. Ahora bien, cuando Dios maldice a Caín por haber matado a su hermano, ¿qué dijo Caín, hermano? Este castigo es muy grande para ser soportado. Cualquiera que me vea, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a matar. Y Dios le dijo, no te van a matar. Voy a poner una señal sobre ti. Cualquiera que te mate, ¿qué haría Dios? Yo traeré venganza. Tu muerte será vengada. Solamente, hermano, estos versículos que le acabo de leer son conocidos como el canto de la espada. Lamec, hermano, era un hombre asesino. Él, en esas palabras, hermano, él, hermano, estaba jactándose ¿de qué? De su propia maldad. ¿Sí lo puedes ver en el texto, hermano? Cómo el pecado fue, el carácter progresivo del pecado, fue el primer polígamo, hermano, y no solamente el primer polígamo, sino que también era un hombre malo, un hombre asesino. Y fíjate las últimas palabras de Lamec. Si Caín fue vengado, ¿cuántas veces? 7 veces. Yo seré vengado, ¿cuántas? 70 veces 7. El que iba a traer venganza sobre Caín, ¿quién era? Sobre el que matara a Caín, ¿quién era? Dios. Pero cuando él dice, o sea, si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado, ¿qué cosa? 70 veces 7. Es una manera de decir, yo soy, ¿qué cosa? Mi propio Dios. Ahora bien, hermano, mira este otro pasaje que quiero leer. Bueno, apunta ahí, hermano, vamos a terminar esta noche con el capítulo 5. Vamos a ver el capítulo 5, versos 4 al 5, en estos 5 minutos que nos quedan. Génesis 5, verso 4 al 5, verso 8, verso 11, verso 14 y verso 17. Hermano, que lo tenga, por favor, se ponga en pie y lo lea. Y los días de Adán, pues, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán vivió fue de 930 años y murió. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. El total de los
días de Cainán fue de 910 años y murió. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Amén. Gracias. ¿Cuál es la palabra que se repite una y otra vez? Y murió. Y vivió tantos años. ¿Y qué? Y murió. Y vivió tantos años. Y murió. Y murió. Y murió. Y esa palabra, hermano, se repite a través de todo el capítulo 5. Y esa es una evidencia, hermano, es de cómo la muerte entró y se difundió entre los hombres. ¿Como consecuencia de quién? Del pecado de Adán y de Eva. Por eso es que la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró ¿qué cosa? La muerte al mundo. Ahora bien, hermano, fíjate, quiero que veas un detalle importante en este pasaje. Quiero que veas conmigo. Déjame ver algo aquí. Génesis capítulo 1, 27. No lo busques, hermano, ya con esto vamos a terminar. Y Génesis 5, 3. Aquí lo tengo en la pantalla. Dice Génesis 1, 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nosotros cuando leemos ese pasaje, ya lo hemos explicado muchas veces, sabemos ya lo que significa que la expresión que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y fíjate una cosa muy importante, hermano. Aquí dice, el verso 27 termina diciendo, varón y hembra los creó. ¿Cómo Dios creó al varón y a la hembra? A su imagen y a su semejanza. Nosotros creemos la dignidad, hermano, tanto del hombre como de ¿quién? Como de la mujer, porque ambos fuimos creados a la imagen de Dios. Es por eso, hermano, que ciertamente, hermano, nosotros por eso, los hombres cristianos, hermano, los hombres amamos a nuestras mujeres, respetamos a nuestras mujeres, porque entendemos que aún también las mujeres, los cristianos, hermanos, no somos machistas. Porque nosotros entendemos que las mujeres fueron creadas a la imagen de Dios. Y porque fueron creadas a la imagen de Dios, merecen ¿qué cosa? Respeto, honor, hermano. Ahora bien, mira Génesis 5, verso 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo, ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre, ¿qué cosa? Set. Ahora bien, hermano, quiero que compares estos dos versículos para terminar. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a la imagen, a su imagen. O sea, ¿qué significa eso? Que hubieron atributos que Dios le transfirió al hombre. ¿Cómo? ¿Qué atributos? Los atributos comunicables: amor, justicia, bondad, ira, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con la capacidad de, hermano, a relacionarnos con Dios, relacionarnos con los hombres y relacionarnos con la creación. Ahora, cuando el pecado entra al mundo por la desobediencia de Adán y de Eva, y junto con el pecado la muerte, el ser humano no pierde la imagen de Dios. Lo único que la imagen de Dios en el hombre, hermano, caído, está como distorsionada. Ahora bien, mira las mismas palabras que usa Dios en Génesis 1:27, son las mismas palabras que usa aquí para hablar de la descendencia de Adán. Y dice que el hijo de Adán, dice, él engendró un hijo a su semejanza, conforme a ¿qué? A su imagen. Este versículo nos ayuda a entender la imputación del pecado de Adán sobre su descendencia. ¿Sí me entienden, hermano? ¿Por qué el pecado, hermano? ¿Por qué todos nosotros pecamos? Somos culpables de pecado delante de Dios. Porque nosotros nacimos ¿de quién? Nuestros padres fueron Adán y Eva, pero nosotros somos pecadores, nacemos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque nuestros padres son como pecadores. ¿Por qué nuestros padres nacieron pecadores? Porque nuestros abuelos son ¿qué cosa? Pecadores. Hermano, un pecador engendra ¿qué cosa? Otro pecador.
Por eso que la Biblia, hermano, es clara en esta, cuando dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. El miércoles que viene vamos a terminar con este capítulo. Pero vemos hasta aquí, hermano, cómo Dios, hermano, cómo por el pecado de Adán y de Eva, el pecado, hermano, destruyó el propósito original de Dios con la creación. Y cómo nosotros hoy estamos enfrentando, hermano, sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Y es por eso que nosotros predicamos, hermano, el Evangelio a todas las criaturas. Es por eso que nosotros entendemos, hermano, porque creemos, hermano, que el pecado ha afectado nuestra relación con Dios, ha incapacitado al hombre para que el hombre pueda comunicarse y tener comunión con Dios, hermano. Es por eso que nosotros entendemos, y hermano, la urgencia de predicar el Evangelio a todas las personas. Porque dice la persona, porque esa relación entre Dios y el hombre se rompió. Dice la Biblia que todos los hombres son como culpables delante de Dios y Dios está airado con el impío. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Dios es un Dios también, Dios de amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor? En que siendo nosotros pecadores dignos de muerte, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos volver a tener comunión con Dios y alcanzar, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Y es por eso, hermano, la urgencia de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Póngase en pie, hermano, y vamos a terminar orando esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es fiel, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque tú te has revelado a ella, en ella a nosotros. Yo te ruego que lo que hemos aprendido hoy, Señor, tú lo grabes en nuestra mente, en nuestro corazón. Y permite, Dios mío, que, Dios mío, nuestra fe sea fortalecida a través de esta palabra. Señor, y que estas verdades nos guíen, Señor, a mirarte a ti, oh Jesucristo, la puerta de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, trae salvación a aquellos que no te conocen. Y tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de nosotros. Dios mío, mira esta semana que está por terminar. Señor, en estos días que quedan de esta semana, ayúdanos a vivir de una manera que honre tu nombre. Señor, y ayúdanos a ver tu mano, Señor, detrás de cada circunstancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos.